Buenos días, queridos hermanos. Continuamos con el estudio de Apocalipsis. Hoy tendremos la porción en el capítulo 7, que comienza con el título Los 144.000 sellados. En el capítulo 6 veíamos los juicios que estaban siendo derramados sobre esta tierra. El Señor Jesucristo estaba abriendo cada sello y hemos llegado hasta el número 6. Son 7 sellos. El séptimo lo vamos a encontrar en el capítulo 8. En este capítulo 7 le han puesto de nombre muchos comentaristas interludio. Interludio es una composición que queda en el medio de una obra. Es una separación entre dos partes de una obra. Viene del latín, que es entre juegos, como un recreo. Aquí se hace un corte de los juicios y en este capítulo vamos a ver dos visiones que tiene el apóstol Juan. Una es en la tierra y la otra es en los cielos. Del capítulo 7, versículo 1 al 8, vamos a ver una visión en la tierra, y del 9 hasta el 17 será una en los cielos. El último versículo que habíamos leído, que en el capítulo 6, 17, dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Estábamos viendo todos los juicios y terminaba con una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta, y veíamos que nadie puede sostenerse en pie. Pero aquí vamos a ver gente en pie del trono del Señor. El Señor está aplicando ira. Nosotros muchas veces no comprendemos porque no tenemos el pensamiento de Dios. Pensamos que Dios es amor, que es todo misericordia, pero el Señor también es justo, es juez justo, y Él está haciendo justicia aquí sobre la tierra, sobre la gente impía. Él es el que está aplicando los juicios. No podemos ponernos en contra de Dios, ni examinarlo, ni confrontarlo a Dios, porque lo que Él hace es todo perfecto. En Apocalipsis 6, en Romanos 9, vemos en el capítulo 9, versículo 20 hasta el 22, que nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No podemos decir a Dios si está bien o mal lo que está haciendo, porque todo lo que hace Él es perfecto. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Son todas preguntas que está haciendo Pablo en esa carta. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y uno piensa: ¿qué va a pasar con toda la gente que queda en medio de la gran tribulación? ¿Serán salvos? ¿Cómo van a ser salvos? Porque Dios está haciendo juicios. Pero hace juicios, pero su misericordia y su amor sigue. En este capítulo 7 vamos a encontrar primero un grupo, que son esos 144.000 sellados, escogidos por Dios. Son personas, seres humanos especiales, que dedican su vida de lleno para Dios, para llevar las buenas noticias de salvación. Lleva el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra, y muchísima gente va a encontrar la salvación, va a encontrar a Dios en ese periodo de 7 años, que va a ser los gentiles que van a salvar esos judíos. Dios habló muchas veces con los judíos, es su pueblo amado, Israel, y a quien le encomendó esta gran misión de llevar su palabra.
pero no la supo llevar, no la supo interpretar. No reconoció a Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Ellos eran los encargados de interpretar las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Estaban todos los detalles de cómo iba a ser el Salvador, pero lo tuvieron entre ellos e hicieron todo lo contrario. Buscaron su mal, buscaron su muerte. Por eso es tan necesario que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Hay muchas prédicas, hay muchos comentarios, hay muchas sectas que opinan de distintas formas. Nosotros vamos a opinar lo que dice la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. En 2 de Pedro 2, capítulo 1, 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no le puedo dar la forma que a mí me parece, o con una interpretación humana. Tiene que ser con interpretación divina. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder comprender lo que vamos a ir leyendo. En el capítulo 7, versículo 1, comienza con la palabra después de esto. Después del sexto sello, esta palabra después de esto hemos visto que es una nueva visión que tiene el apóstol Juan, como lo hemos visto en el capítulo 4, comienza también después de esto y vi, o después de esto miré, que es la palabra metatauta, quiere decir, es un nuevo momento, una nueva visión que está teniendo aquí el apóstol Juan en esta pausa que hay entre los dos sellos, sexto y séptimo, que le muestra el Señor Jesús a Juan qué está pasando en la tierra, en la primera visión, y luego en los cielos, y una visión muy amplia de como todo el espectro de esa séptima semana de Daniel, que incluyen o está comprendida por 7 años. Y en la visión que estamos viendo aquí, él ve a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Algunas personas dicen, pero si la Biblia es inerrante, ¿cómo va a ver a la tierra plana y con ángulos? Como era una creencia antigua. También la Biblia no tiene errores, es una expresión idiomática que de todo sentido, de todos los ángulos que uno lo vea, hay ángeles que están custodiando y guardando los vientos. Esta palabra vientos la vamos a ver con 2 interpretaciones, como vientos como la conocemos, literal, y vientos como juicios. A la tierra siempre la marcamos como que tiene 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Si uno ve cualquier visión, y más ahora en cartas o en pantallas o fotos satelitales, siempre la estamos viendo de una forma plana, aunque sabemos que es redonda o esférica o ovoide. Pero una forma fácil de graficarla es decir, de una posición que viene del norte, del sur, del oeste, hasta su latitud y longitud son de formas cuadráticas, tiempo. Entonces, por eso es una expresión idiomática de los 4 ángulos. Si uno dice que sería de los 4 ángulos, no sería arriba, abajo o al costado, sino en los ángulos. ¿Por qué? Porque las tradiciones que se tenían en Oriente decían que los vientos que eran buenos y favorables venían del norte al sur, del este al oeste, pero los que eran cruzados de diagonales, ellos decían que eran vientos malos, tormentosos, porque ellos eran azotados por el siroco, que era un viento proveniente del sureste, que es del Sahara, y que es sumamente caliente y quema toda la vegetación y las plantas, los frutos. Es como sucede en algunas partes de nuestra región, como el Sonda. Así que
estos 4 ángeles estaban controlando los vientos. Imagínense, si se detienen los vientos, no existiría la vida en la tierra, porque no se correrían las nubes, no llovería siempre en el mismo lugar y en otro lado sería totalmente desértico, los polos se congelarían, el mar no tendría olas, ni los lagos, ni los ríos, entonces el agua no se oxigena, van muriendo los peces, van muriendo los microorganismos que fabrican el oxígeno, y así la vida no tendría continuidad si se detienen los vientos. Uno a veces se queja porque hay mucho viento, pero es necesario, Dios tiene todo bajo control. Y estos ángeles que controlan los vientos están deteniendo los vientos sobre la tierra. Y no queda ningún viento sobre el mar, ni sobre la tierra, ni en ningún árbol. Cristo también lo vemos que Él, el que creador de todo junto con el Padre, Él también hizo los vientos. Y Él tenía potestad y tiene potestad. Y lo podemos ver en Marcos 4:39, cuando lo hace enmudecer tras una tormenta muy grande que estaba azotando la barca en que estaba Él y sus discípulos, Él durmiendo plácidamente, pero sus discípulos, ahí sobresaltados de miedo, lo despiertan, y Él se levanta y lo reprende al viento y le dice: calla, y enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza, dice su palabra. Así, estos ángeles, y vamos a ver luego, más adelante en distintos capítulos, hay ángeles que tienen distintas funciones sobre la tierra, que Dios les ha encomendado el manejo de la tierra. Y estos ángeles están deteniendo el viento, pero también podemos tener la concepción que están ejecutando los juicios y ahora están con la orden de que se detengan esos juicios, que se paren. Lo podemos ver comparado en distintos versículos en la palabra de Dios. En Jeremías 49:36, ahí vemos como un juicio con viento. En el mismo capítulo, versículo 39, también, pero Dios acá aplica su misericordia y recupera a ese pueblo que estaba siendo castigado por el viento. En Jeremías 23:19 también habla como Dios hace salir de su furor una tempestad preparada y la hace caer sobre los malos. Habla de juicios. En Oseas 13:15 también habla de otro viento, habla del viento solano que se levanta en el desierto y va produciendo calamidades. En Daniel 7:2 podemos apreciar también que usa la misma expresión, que habla de los 4 vientos, pero que estaban luchando sobre el mar. En Isaías 40:24 vemos la magnificencia de Dios y cómo Dios con un simple soplido seca todo y después se producen torbellinos, huracanes y se lleva a todos los malos, como el viento arrebata las hojas secas de los árboles. Entonces, en distintas partes de la Biblia vemos que los vientos también son símbolos de juicios, y estamos aquí entre juicios que se están aplicando sobre la tierra, pero acá viene una orden de detención, porque va a pasar algo sumamente importante de Dios sobre un grupo de hijos selectos de Él, escogidos, santos, apartados del mal. Y van a ser judíos. En el versículo 2, 7:2, aparece un quinto ángel. Dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente, del este, estaba subiendo un ángel, y tenía el sello del Dios vivo. En su mano trae un sello que tiene el nombre de Dios, del Dios vivo, el que creó todo. Y clamó a gran voz, con una voz muy potente, a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. O sea que los 4 ángeles, esos que estaban en cada ángulo de la tierra, estaban obrando ellos con estos juicios. Y este quinto ángel que aparece aquí en el versículo 3 comienza diciendo: no hagáis daño
a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Los frena a ser superior en jerarquía y le da esta orden a los ángeles que tenían el control de los vientos: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta, es un tiempo, por eso decíamos que este capítulo es una pausa, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Habla hayamos en plural, o sea que vienen muchos más ángeles a sellar a estos 144.000, que dice que son siervos, esclavos, doulos de la palabra original, de nuestro Dios, de Dios Padre, que está sentado ahí en el trono, y ahí vienen a hacer una función de sellado y en su frente. En la antigüedad Dios le dice en Éxodo 28 a los sumos sacerdotes, a los descendientes de Aarón, cómo iba a ser su ropa, y le va, en todo ese capítulo está describiendo cómo tiene que tener cada detalle de la ropa del sumo sacerdote. Y cuando llega a la parte de la frente, dice en el versículo 36: harás una lámina de oro fino y grabarás en ella una grabadura de sello. Es estampada la palabra y dice santidad a Jehová. Ese título tenía esa placa de oro que tenían que hacer y ponérsela en la mitra o en el turbante que tenían en su frente el sumo sacerdote. Era el sello de Dios sobre ello. Versículo siguiente dice: y lo pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. O sea que en la frente del sumo sacerdote ya tenía una inscripción de a quién pertenecía, y pertenecían a Jehová, el cual es eternamente santo y pide santidad a él. Así que similar a eso es lo que está demandando Dios. Es un sello de él, del creador, del dueño de todas las cosas. De ese es el Dios vivo. Así que vemos que están sellados en su frente, y lo que dice el sello aquí vemos que lleva el nombre del Dios vivo. Y si en el capítulo 14 del mismo Apocalipsis dice que también lleva el nombre de Cristo, del Cordero, 14.1, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión en su segunda venida, y con él 144.000 que tienen el nombre de él, del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. Así que estos escogidos de Dios son 144.000 que Dios ha elegido. Son judíos, no son de una secta, son, como vamos a leer, de las 12 tribus de Israel. Dios obra con su pueblo. En este momento parte de su pueblo Él lo ha despertado, y en ese momento Él va a usar ese número de hijos suyos, y parte del pueblo de Israel está endurecido su entendimiento porque Dios así está obrando. Pero siempre Dios tiene un remanente, un número determinado, y habla números precisos. En Romanos 11.5 dice así: también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En el versículo 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. En Romanos 11.25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios endureció a su pueblo, y ahora la iglesia es su amada,
y le dio ese privilegio de ser su pueblo al pueblo gentil, de mientras que los israelitas están con su entendimiento endurecido. Pero no por eso dice: no sean arrogantes vosotros mismos, sino es por la gracia de Dios. Pero luego, en su segunda venida, el Señor le va a abrir el entendimiento. Él va a venir a salvarlo. Pero de mientras, en la tribulación, va a usar a estos 144.000 para llevar el Evangelio del Cordero. La salvación va a ser llevada por esos 144.000 a todos los gentiles también y a los judíos. Versículo 26 de Romanos 11 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y en el versículo siguiente dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. El número 144.000 es 144.000. Otras religiones interpretan de que es un número grande, abarcativo, que quiere decir la totalidad, porque ese número 12 es un número completo de Dios, perfecto. Acuérdense que Dios siempre ha usado ese número 12 para su pueblo, para sus discípulos, para sus escogidos. Y algunos dicen que el número viene de 12 por 12, que va a dar 144, por 1000, entonces 144.000, porque el 1000 era el número más grande que podían escribir. Los romanos en ese entonces usaban la M, y era una expresión muy grande, como diciendo que es una gran cantidad lo que van a ser salvos. Dios, cuando está hablando con el pueblo judío, siempre habla números exactos. Con los gentiles no, dice gran muchedumbre. Pero el pueblo judío, esa manada pequeña que él tiene, son números precisos. Recuerden cuando hablaba de Elías, que se sentía deprimido, que estaba solo, era quedado, y no, Dios tenía guardados 7.000 fieles a él, y así Dios, cada vez que se remite a su pueblo, da cifras exactas. Son 144.000, y se entiende tal cual lo dice la Biblia, porque vamos a leer del versículo 4 al 8, que va enumerando todas las tribus de Israel, y enumera a 12 tribus, y de cada una 12.000, va a dar el número 144.000. Si fuera una muchedumbre inexacta, no estaría la cuenta sacada ni la hubiera escrito en todos estos versículos. Asimismo, los que creen en otras ideas de estos números, también no sé cómo lo pueden sacar, siendo solamente los que se salvan de su secta y no lo que dice la palabra de Dios. Uno se pregunta: ¿y por qué sellados? Ahí están los ángeles sellando estos 144.000. Este sello es una protección divina que Dios le va a dar. Dios sella a los suyos, como a nosotros nos dio el Espíritu Santo, nos selló, nos cambió nuestra vida. A estos 144.000 que van a estar en medio de una lucha tremenda o en una tormenta satánica, en el cual su enemigo es sumamente poderoso, que ha sido arrojado a la tierra con todos sus demonios, y la vida del creyente va a ser sumamente difícil. Va a tener que dar su vida por el Señor. Es cuestión de vida o muerte, y la tarea que le toca a estos 144.000 es encomiable. Van a estar, aparte de los juicios que están cayendo sobre la tierra, la lucha contra el sistema maligno que estará operando en esos 7 años. El Señor los sella y sabe que son de Él. Y la protección divina la podemos ver y encontrar en muchos versículos de la Biblia. Hay muchísimos. Yo me anoté aquí algunos muy conocidos que nos sellan y nos aseguran de que Dios nos está cuidando, nos está protegiendo, y nos quedan sus palabras y sus promesas.
En el Salmo 46.1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Deuteronomio 31.6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué lindo es tener todas esas promesas en momentos de dificultades. ¿Cuánto más va a ser ahí? En Hebreos 13.6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el Salmo 3.3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. En Romanos 8.31, cuando habla de que somos más que vencedores, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Son muchas promesas de Dios. En Éxodo 14.14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le da seguridad, nos da seguridad y nos va a fortalecer. Como dice Filipenses 4.13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Jehová es puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto está en el Salmo 16.8. Somos propiedad de Jehová, somos propiedades de Dios, y el Espíritu mismo nos está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y si somos sus hijos, también somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ese sello es mío, dice Dios, son míos, y Él los va a estar protegiendo en todo momento. Pero va a ser un tiempo sumamente difícil, y vemos que muchísimos van a perder su vida por la causa de Cristo. En Apocalipsis 13.7 luego vamos a ver que se le permitió al enemigo, al dragón, a Satanás, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y en Apocalipsis 12.11 dice que ellos menospreciaron su vida hasta la muerte, entregaron su vida. En Mateo 10.39 Cristo habla y dice: el que haya su vida, si uno quiere preocuparse por la vida de este mundo, va a perder la vida eterna, no la va a tener. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Van a pasar a la presencia de Dios. Estos 144.000 necesitan esa protección divina para poder predicar el Evangelio por toda la tierra en medio de esa gran tribulación. Esos 144.000 son judíos. Y el orden en que vamos a ver cómo están ubicadas las tribus difiere en distintas partes en la Biblia. Algunos comentaristas dicen que están 13 veces en el Antiguo Testamento, otros 18 y otros 19 veces se repiten las 12 tribus. Y siempre están en distintos órdenes de las tribus y distintas tribus. El primer hijo de Israel o de Jacob es Rubén, pero aquí en el versículo 5 la primera tribu que vemos es la tribu de Judá. De la tribu de Judá viene el Señor Jesús. Judá era el cuarto hijo de Jacob, pero aquí en este orden está en el primer lugar. Acuérdense, cuando vimos el capítulo 5 veíamos que Cristo es el león de Judá. Y ya había una profecía en Génesis 49:10, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Es decir, sigue teniendo el primer lugar Judá y el legislador es Cristo. Vamos a leer, dice, de la tribu, versículo del 5 al 8, de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, de la tribu de Gad 12.000 sellados, de la tribu de Aser 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí 12.000 sellados, de la tribu de Manasés 12.000 sellados, de la tribu de Simeón 12.000 sellados, de la tribu de Leví 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón 12.000 sellados, de la tribu de José 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín 12.000
sellados. En este listado están excluidos dos tribus. La tribu de Dan y la tribu de Efraín no se las encuentra. La tribu de Dan es a causa de idolatría. En Jueces 18 del 1 al 30 y en Primera Reyes 12:28 vemos que está en la idolatría. Dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fabrica 2 becerros de oro, esa tribu de Dan, y una la pone en la tribu de Efraín. En 1 Reyes 12:29 y 30 dice: y puso uno en Betel y otro en Dan, esos 2 becerros. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces Dios aborrece la idolatría y no le dio privilegio a esta tribu de llevar las buenas nuevas de salvación a los que están ahí en la gran tribulación. Los excluye a lo de esa tribu. También hay otra teoría que es de Irineo, que no es bíblica, no está en la Biblia, pero dice que el anticristo es descendiente de la tribu de Dan. Bueno, pero eso no tiene fundamento bíblico, así que es solamente un comentario. Todas las tribus de Israel tuvieron problemas de idolatría, todas, pero lo que pasó con Dan, que superó los límites, superó lo máximo, lo colmó a Dios. Pero la misericordia de Dios sigue estando sobre su pueblo y lo tiene incluido en la repartición de tierra, porque en Ezequiel 48:1 dice: estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte, y sigue explicando todo, y se tendrá Dan una parte, y del lado de oriente hasta el occidente tendrá otra, y bueno, y en el versículo siguiente, en 48:32, también da la distancia y las medidas que se le otorga, y una de las puertas es para Dan. O sea que Dios no le dio el privilegio de estar entre esos 144.000, pero sigue siendo su pueblo. Y con respecto a Efraín, que está excluido de estas 12 tribus, que recuerden que Efraín era hijo de José, el segundo hijo, porque primero tuvo Manasés y luego a Efraín. Efraín, su palabra, su nombre quiere decir doblemente fructífero. Había nacido en la época de las vacas gordas, era el segundo fruto de él, era su segundo hijo. Pero Jacob, cuando se hizo cargo de ellos, de Efraín y Manasés, lo bendijo con la primogenitura a Efraín, aunque le correspondía a Manasés, que era el mayor. Esto lo pueden leer en Génesis 48. Pero Efraín también se prostituyó con la idolatría. Lo podemos ver en Oseas 4:17, que dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. En Oseas 5:3 dice: yo conozco a Efraín, Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque su espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Así que vemos las consecuencias que le trae a Efraín. A su vez, en 2 Samuel 2:9, él se aparta de la casa de David. Van dividiendo los reinos. Pero fíjense en que aparecen en las tribus, aparece la tribu de José, que es el padre de Efraín y Manasés, y la tribu de Manasés. Así que los descendientes de Efraín también son alcanzados porque son de la tribu de José 12.000 sellados. Hay también a veces confusiones de decir que Israel, el Israel espiritual, es la iglesia. No es la iglesia. La iglesia son los escogidos de Cristo, los salvos por su sangre en el periodo de la gracia. Israel es Israel, y los descendientes de Israel
son los israelitas. Y Dios está tratando aquí no con gentiles espiritualizados israelitas. Son dos pueblos distintos. Y vamos a ver muchos grupos en el cielo de distintos salvos, en distintos tiempos. Este trabajo era para estos 144.000 siervos, doulos, esclavos. Constituyeron y van a constituir un grupo seleccionado y comisionado para llevar el Evangelio a muchos. Pero muchos, porque cuando veamos del 9, versículo 9 hasta el 17 de Apocalipsis 7, vamos a ver esa gran multitud, esa muchedumbre que han sido salvos por el trabajo de ellos en ese periodo de tribulación. Dios los sella, los protege y los manda a salvar al pueblo, porque mientras está ejecutando juicios también está su misericordia y su gracia hacia salvar a la humanidad. Siempre volvemos al versículo, no quiere que nadie perezca. A su vez, mucho, la gran mayoría no lo van a aceptar como su Salvador, porque vamos a ir encontrando en distintos pasajes y no se arrepintieron, caían juicios devastadores y la gente maldecía a Dios y no se arrepentía. ¿Cómo son estos 144.000? Una descripción muy buena está en el capítulo 14, que lo podemos leer, de Apocalipsis 14. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, el Señor Jesucristo, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y con sonido de gran trueno, y la voz que oía era como un arpista que tocaba sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podían aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Y a cada característica de cómo son. Versículo 4, 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, nunca estuvieron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, comprados de entre los hombres, o sea, son hombres también, como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No fue hallada mentira en su boca. En Sofonías 3:13 dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, y en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Están sellados por Dios, cuidados por Dios. No pueden decir mentira, no saben lo que es decir mentira, hablan solo verdad. Y la verdad los hace libre, y la verdad de sus bocas hace que la gente crean en ellos. Una persona que no miente se le puede creer absolutamente todo. Y esa es una de las características de estos 144.000. Al no tener mentira en su boca, son de Dios. El padre de mentira es el enemigo, es Satanás. Pero ellos no tienen mentira en su boca. Entonces sus palabras son sumamente convincentes y eso le da poder para poder convencer a las demás personas de seguir a Dios. Cristo dice en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Estos 144.000 están repartidos en todo el mundo, como hemos visto que el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. Es un porcentaje muy chico, 144.000, pero Dios está con ellos. Y sigue diciendo Jesucristo en Mateo 24:14: son para testimonio
a todas las naciones. Y cuando lleguen a todas las naciones, dice, entonces vendrá el fin. El Señor tiene un pueblo escogido. El Señor va a hacer proezas en medio del caos, como lo hace en esta vida, como lo hace con nuestra vida, como lo hará en el futuro, aunque el mundo se vaya desplomando y cayendo. El Señor sigue salvando almas en medio de esa guerra contra el maligno. El tiempo de la gracia es el mejor periodo. El tiempo aceptable es hoy. Para buscar a Cristo, el tiempo es hoy. Luego será sumamente difícil. Te va a costar la vida. O sos del enemigo o sos de Dios. Pero al día de hoy, Dios te extiende su mano, te ofrece la salvación, lavar tus pecados a través de la sangre de Cristo, perdonarte, cambiar tu ser, enderezar tus caminos, ser un hijo de Él y tenerte en la eternidad junto con Él, sirviéndolo en el cielo. Y ver todas estas calamidades, todos estos juicios que van a suceder desde el cielo, desde arriba. Que el Señor te bendiga, que toque tu corazón, que puedas aceptarlo como su Salvador. Muchas bendiciones. Amén.